voy a hacer una pequeña introducción sobre l'utilisation de las plaquitas con Alejandra, que es un paciente mía ya desde mucho tiempo. De hecho, hay mucha gente que viene en mi consultorio porque tienen mucho estrés y ese estrés se traduce en el cotidiano par el nacimiento de un bruxismo, c'est-à-dire que la gente empieza a apretar los dientes, a patinar los dientes unos sobre los otros, y de día, pero a menudo también mucho a la noche. Y este sistema como mandibulo-craneal no está previsto para recibir tanto carga, porque él normalmente debe tener más o menos 1 hora de presencia por día. Si salimos de este tiempo de apretar, llegamos a un desequilibrio del sistema como dental, pero también articular y muscular, que se traduce de modo concreto en la boca del paciente por desgaste del esmalte de una parte, movilidad de los dientes en el tiempo, y esta movilidad está dada para el hecho que todo el tejido de sostén de la raíz del diente empieza a desgastarse, tanto el ligamento alveolo-dental, tanto que el hueso alveolar, tanto la encía. Este conjunto se va bajando y el diente empieza a movilizarse en el tiempo. Más allá de este proceso local, este problema abarca todo el sistema muscular de los maceteros, pero también todo el grupo muscular de la masticación y de la fonación. Y este se traduce en el tiempo por una modificación de la ubicación en el espacio de la articulación temporomandibular, este complejo doble que está muy complicado y que funciona con los temporales. Entonces nosotros como odontólogo vamos a tener un enfoque funcional para permitir de reequilibrar esta mordida y desde el punto de vista osteopático vamos a permitir de integrar este conjunto de la mordida adentro de un complejo craneal, cervical, dorsal, lumbar y corporeal en toda su globalidad. Donc nosotros trabajamos desde 2 puntos de vista. Donc, les voy a mostrar ahora las plaquitas que yo tengo y que hicimos como para Alejandra, porque ella tuvo una operación del ángulo mandibular porque tiene un quiste importante. Y este quiste importante hizo que en el tiempo toda la mandíbula, que es un hueso largo de 25 a 30 centímetros, se debilitó y que el encuentro entre los dientes de arriba y los dientes de abajo se modificó. Entonces ella tuvo molestia a comer, a masticar, después empezó a tener tensión en todos los músculos, tensión en la articulación acá, tensión en la base del cuello y también en todo el cuerpo, un desequilibrio global de su cuerpo. Entonces decidimos de hacer con ella un trabajo con estas plaquitas, que son plantillas bucales, que van a permitir poco a poco de reubicar de buen modo la mandíbula en relación al maxilar superior via las plaquitas. Donc le voy a pedir, ya que vieron estas plaquitas, a Alejandra de reponerla en su boca. Y nosotros pedimos siempre al paciente, que más o menos vemos cada 3 semanas o cada mes, de hacer algunos ejercicios où ella va a estar como apretando su diente, controlando todo el sistema de la respiración durante un tiempo de inspiración y después, al contrario, un tiempo de afloramiento où la mandíbula se debe aflorar totalmente para reprogramar a nivel neuronal todo este conjunto que está muy tenso. Para hacer este trabajo de reequilibración, como odontólogo, utilizamos lo que se llaman papel de articulado, que son pequeños papeles de carbono que se van a interponer entre los dientes del paciente sobre las plaquitas, como lo hacemos actualmente. Aplicamos este pequeño papel de articulado sobre las plaquitas de mis pacientes y después, gracias a la mano osteopática y gracias al concepto de lo que es la normalidad de la mordida, como odontólogo, vamos a llevar poco a poco la mandíbula en su posición de relajación. Y si quieres, ahora dame las plaquitas para que podamos verificar cómo está hoy la mordida. En este momento, después que pusimos el papel de articulado, que aparecen sobre las plaquitas puntitos azul. Y vemos que más o menos estos puntitos están bien regulados, un poco más intenso acá y acá.
Entonces je voy a utilizar mi torno. Acá hay un punto un poco más fuerte, también acá y también acá. Voilà, yo hago donc un pequeño desgaste y después el principio es de reponer las plaquitas en la boca de mi paciente. Ahora que Alejandra repuso las plaquitas en su boca, abre un poquito la boca. Voy a reposicionar la mandíbula en posición de relajación y llevar de nuevo la mandíbula en contacto con el maxilar superior. Apoya los dientes. En este momento yo me da cuenta, porque mi mano está déjà entrenada, que la mandíbula se ubica de modo pleno y confortable al encuentro del maxilar superior. Y yo voy a pedir a mi paciente cómo te sientes cuando apoyas los dientes. Bien. ¿Te sientes cómoda? Bueno, entonces este es el trabajo de reeducación de la mordida vía la utilización de plaquitas que controlamos más o menos cada mes y aprovechando de este momento para hacer también un trabajo osteopático, ya que todo este trabajo funcional, como lo vimos anteriormente, tiene repercusión en todo el cuerpo. Y nosotros, con nuestras manos de osteopata, vamos a ver dónde estos problemas de mordida llevan problemas a distancia en el cuerpo y vamos a este momento tratar a distancia de modo osteopático la integración de la nueva situación mandíbulo-craneal a un proceso global del cráneo hacia el cuerpo desde el punto de vista osteopático.